Vamos a orar para que Dios tome el control, que sea el Espíritu Santo el que me dirija y que esta palabra llegue a cada corazón y que produzca fruto a 100 por uno. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios mío, que en esta mañana te doy la gloria. Primeramente la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación es para el que está sentado en el trono y para el Cordero, al que es digno de recibir toda gloria. Para ti, para ti, para ti, solo para ti es la gloria. Santo, santo, santo eres Dios. Espíritu Santo, trae el recordatorio de la obra de Cristo Jesús a nuestras vidas. Santo Padre, santo, santo, gracias te doy en esta mañana por estar aquí, gracias por aceptarme, gracias por llamarme. Bendigo a cada hermano, a cada hermana que está en este lugar. En el nombre de Jesús le prohíbo al enemigo venir y hurtar la palabra. Le prohíbo venir a tocar la palabra para aquello que ha sido enviada. Para aquellos que ha sido enviada a Dios. Que sean abiertas las mentes. Que sean abiertas las mentes, Dios mío, en este momento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Estos días yo meditaba sobre la palabra de Dios, y como le digo, esta palabra es nueva para mí. Tengo tantos años de andar en Cristo Jesús, pero la palabra es nueva cada mañana. Y no porque tenga tantos años ya era alcanzado, no. Voy ahí caminando, perseverando hasta el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no porque tenga tantos años, tengo más conocimiento, esté más cerca de Él que ustedes. Todos por el Espíritu somos cercanos. Todos somos cercanos a Dios por el Espíritu. Porque esto es espiritual, no es carnal. Es en el Espíritu. Y si tú te prestas en el Espíritu a buscar a Dios, vas delante de muchas personas. Y es lo que quiero tocar un poco hoy. Si andamos en el Espíritu, tendremos la victoria. Yo preguntaba y le decía a Dios, eso está en Santiago, mucho lo hemos leído tantas veces, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahora Pablo, voy a tocar el tema del domingo anterior, que vino ese varón de Dios a edificar. No sé cuántos recibieron, pero yo me fui fortalecido, porque Él vino a hablar en el Espíritu, vino a hablar cosas espirituales, que es el alimento que nosotros ocupamos. Yo ocupo alimento espiritual, yo no ocupo alimento natural, ocupo alimento espiritual. Y dice, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero entonces dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las pasiones? ¿De dónde vienen esas cosas? Entonces Dios viene y me lleva, y voy al principio. Génesis 6 viene y dice, 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Somos carne.
Eso nunca hay que olvidarlo. Yo nunca me olvido. Ahora más que nunca esta palabra me vuelve a confrontar y me dice, nunca te olvides, no. Eres carne. Y la carne no hereda el reino de los cielos. Eres carne. Somos carne. Pero necesitamos esa transformación al espíritu. Vivir espiritualmente. Dice el 6:5 de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le olió en su corazón. Traeré sobre la faz de la tierra los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Los traeré, me arrepiento de haberlos hecho. No voy a yo gracia ante los ojos de Dios. Dios nos da esa oportunidad nuevamente a esos que habitamos en casas de barro, en la carne. Nos da esa oportunidad nuevamente. Y dice, ellos de continuo piensan el mal. El problema radica en el pensamiento. El problema nuestro, el ser humano, radica ahí, en el pensamiento. Podemos pensar naturalmente o podemos pensar espiritualmente. Hay dos formas de pensar. El que edifica es el pensamiento espiritual. El que nos aleja es el pensamiento natural. Leíamos en Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Los pleitos, las rencillas, que combaten en sus miembros. ¿Por qué nos resentimos unos con otros? ¿Por qué celamos a unos a otros? ¿Por qué envidiamos? Háganse ustedes, den ustedes la respuesta. Yo la tengo hace mucho tiempo. ¿De dónde vienen esas cosas dentro de nosotros? ¿De dónde surgen? ¿De dónde surgen? Del espíritu. La carne. Es la carne que está ahí, porque somos carne. No debemos olvidar que somos carne. Entonces, tenemos dos pensamientos. No hay camino, debemos elegir el de la carne o el del espíritu. Debemos vivir pensando espiritualmente. Tenemos la capacidad, la Escritura dice que tenemos la capacidad. El mismo Santiago habla en capítulo 1, dice, de modo que no lo obedezcan en su concupiscencia. Cuando venga la tentación, cuando ve, muchas veces la gente libre le da risa. Apártase, Satanás, quítate de aquí, amigo, cochino, que aquí. Es usted mismo. Es usted mismo el que tiene que parar su mente, parar sus pensamientos, parar de pensar en otros hermanos de otra manera, parar de pensar en el vecino. El otro día, hace muchos años, él me dijo, no andes como los gentiles, los que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de la mente. ¿Qué es vanidad de mente? Y pensar un montón de cosas que ni son. Quizás piense usted algo de un hermano, de una hermana, de un vecino, de un familiar, y ni eso sucede, porque es su pensamiento el que lo pone usted a maquinar y piensa, y no, nada de eso es real. Sino que nos confundimos nosotros mismos en nuestros pensamientos. Pero esas son las cosas que llevamos, la Escritura dice, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, debemos tener la valentía de parar cuando pensamos que algo que no es correcto, pararlo inmediatamente. ¿O no podemos? ¿Podemos o no podemos si estamos pensando algo que no edifica?
tenemos la capacidad de decir, no voy a pensar en esto, no pienso en esto, no me edifica. Tenemos la capacidad para hacerlo. Así esta mañana yo les digo, tenemos la capacidad, cuando un pensamiento viene en nuestras mentes, tenemos la capacidad de pararlo y decir, no, hasta aquí. Y en la medida en que nos ejercitemos, va a ser muy fácil. En la medida en que tú ejercites eso, va a ser fácil. Así es que como somos carne, somos muy débiles. Somos débiles en la carne. Y dice que nuestros pensamientos son de continuo el mal. Por eso es que Dios quería raer la humanidad, quería raer la raza humana, quería deshacernos. Y en la colada iban los reptiles, las aves, todo lo que se mueve en la tierra, en la colada iba por culpa de esos pensamientos nuestros. Quería extirpar la raza humana. Sus pensamientos de continuo son el mal. Eso lo leímos y es una palabra de Dios que está ahí. Debemos creer cada palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que Dios dijo, Él nos está señalando. Si Dios me señala a mí es por algo. Si Él me dice, no, tus pensamientos no me agradan, debes de variar, debes de cambiar, debes dar un giro. Porque por esos pensamientos iba a exterminar la raza humana. Iba a exterminar la raza humana por los pensamientos. Bendito sea Dios. Yo me pongo a pensar en eso. Mientras yo leí ese pasaje de Génesis, vino a mi mente y decía yo, hombre, estas personas en esos tiempos, esta generación en ese tiempo, ellos, oiga, sus pensamientos eran de continuo el mal, pero ellos no tenían televisión, no tenían radio. Ellos no tenían YouTube, no tenían Instagram, no tenían TikTok, no tenían nada de esto. Y aún así eran malos. Ahora nosotros, si Dios pasara en ese momento y no hubiera Cristo, no hubiera venido, hubiera desaparecido la raza humana. Por eso gracias Jesucristo, gracias infinitas. Damos gracias al Padre de gloria y majestad, porque nos dejó y nos proveyó una salida, nos proveyó una justificación en Cristo Jesús. Porque no es por nuestra fuerza, es por Cristo Jesús que estamos aquí. Es por el amor del Padre que estamos aquí. No hay otra forma de entender esto, porque si me pongo a leer ese pasaje de Génesis, digo, es que qué barbaridad, cómo éramos, cómo somos. Y en este tiempo ese bombardeo a veces dice, no sé si le voy a caer bien ahí. Dice, el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás, ¿el qué es? Es mañoso. El arte del engaño está en él. Las redes sociales son muy lindas, provechosas, pero ¿quién las puede usar también? ¿Quién puede llenar nuestros pensamientos de cosas erradas? Distorsionar lo que hemos creído. Muchas veces ahí en las redes o en TikTok, YouTube, aparecen mensajes, digo yo, Dios mío, ¿cómo es que los escuchan? Contrarios a Dios, contrarios a la buena doctrina de Dios. Y usted ve un montón de gente aplaudiendo, gritando, diciendo, digo, el enemigo usa las redes sociales. Por eso hay que tener ese cuidado. Usted tiene que ver algo, si usted ve algo y no es de provecho de una vez, con solo que una persona usted escuche que diga una herejía, una cosa no como la Biblia lo enseña, ya no oiga más, ni la oiga más, nunca. De una vez quítelo, porque si él tiene, porque la Escritura dice un poco levadura leuda toda la mano.
Si yo permito esas pequeñas cosas, dice, un poco de levadura viene y leuda toda la masa. Yo permito una cosa y me voy a envenenar. Mi pensamiento estará quedando como los primeros días, de continuo el mal. Es necesario oír, ver, estar apercibido. ¿Qué es lo que nos envenena? ¿Qué es lo que causa en nosotros esos problemas? Damos gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de transgresión, el cual es la figura que debe venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque decir, por la transgresión que aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más por la gracia y el don de Dios. Para la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, la muerte reinó desde Adán. Desde ese tiempo reinó la muerte. Y el pecado. Y por el pecado la muerte. Porque la ley vino 400 años después, con Moisés. Pero la ley fue dada para señalarnos, para señalar al culpable, para señalar a las personas que estaban actuando mal. Para eso se dio la ley. Pero la ley era la muerte. Nadie puede cumplir la ley. Entonces la ley vino a señalarme, vino a enjuiciarme, vino a señalarme y a enjuiciarme y a mostrarme cuán débil éramos nosotros, cuán débil somos. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los que viven según la carne, porque somos carne, los que vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos o entendemos, no pueden agradar a Dios. Es que la diferencia la hace el Espíritu. Dios proveyó esa salida al ser humano de carne, malo, de pensamientos, de continuo el mal. ¿Qué le proveyó Dios? Para que pudiera sobrevivir. Le proveyó el Espíritu. Ve aquí que no voy a ir y le voy a dar un ayudador, un consolador. Sin ese Espíritu de Cristo, nadie fuera salvo. Vea usted, porque la carne es débil y los pensamientos pensamos de continuo el mal. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar aquí. Gracias por estar en mi vida. Gracias por apartarme tantas veces de ese camino, por apartarme del mal. Espíritu Santo, guía mis pasos, enderece mis pasos, enderezca mis pasos. Sin ti nada soy, Señor. Espíritu de Dios, dígale, sin ti nada soy. Porque nuestra mente solo el continuo está en mal, pero tu Espíritu nos guías a Cristo. Tú nos vas a ir enseñando, nos vas a ir guiando. Gracias, Espíritu. Gracias por estar aquí.
el Espíritu de Cristo. Gracias, Espíritu de Cristo. Gracias, Espíritu de Cristo. Gracias, Espíritu de Cristo. Sin ti nada soy en este mundo. Sin ti nada somos. Nada somos sin ti, Señor. Nada somos sin ti, Señor. Dice Pablo también en el libro Romanos, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto me lo veo también ahora en la mañana, pura mañana. Me dice Dios, ustedes no son deudores a la carne. No somos deudores a la carne para vivir conforme a la carne ni andar pensando conforme a los pensamientos de la carne y del hombre natural. No son deudores a la carne para agradarle a la carne ni para pensar las cosas que la carne envía a través de sus mente, sus pensamientos. No son deudores a la carne para que vivamos según la carne. Somos deudores ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Yo soy deudor del Espíritu. Sin Él nada soy. Sin Él no podría hacer nada. Sin Él hubiera caído nuevamente en el vicio. Sin Él no tuviera mi familia. Sin Él no tuviera nada. Todo lo que soy se lo debo a Él. Todo. Mi caminar, mi respirar, todo es de Él. Todo se lo debo a Él. Quizás yo no existiera ya si no fuera por Él. Soy deudor al Espíritu. Leíamos ahí en Santiago que Él dice que somos, que Él nos anhela celosamente. Él nos anhela celosamente. Debemos agradarle al Espíritu y pedirle perdón tantas veces de conquistarlo muchas veces. Espíritu Santo, perdona que muchas veces te conquistamos. Pero sigue en nuestra vida, sigue ayudándonos, sigue fortaleciéndonos, sigue dándonos. Éramos reos de muerte, según dice la Escritura en Génesis. Nuestros pensamientos eran contrarios a Dios. Pero gracias doy a Dios, porque por Él son todas las cosas posibles. Yo lo que voy a tratar esta mañana es llegar a decirles a ustedes, a tratar, ahora cuando termine el mensaje, a tratar de que usted pueda entender que sin Él nada somos y que el mundo nada es sin Él y que sin Él no estuviéramos acá. Dice, éramos pecadores, ajenos de la sabiduría de los cielos, ajenos de los pactos y las promesas. Éramos por naturaleza, dice la Escritura, hijos de ira, gentiles, alejados de la ciudadanía de los cielos, estábamos lejos de Dios. Pero dice el libro Romanos 10, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, no éramos pueblo. Un pueblo insensato, los provocaré a ira. E Isaías resueltamente dice, fui hallado en los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. En mi caso hablo primera persona, en mi caso personal. Antes de llegar a los pies de Jesucristo, preguntaba por Él.
¿Verdad que no, Espíritu? No preguntaba por ti, no preguntaba por Cristo, no preguntaba por Dios. No preguntaba. Trataba de buscarte. ¿A dónde estabas? No lo buscaba. No lo buscaba, vivía una vida conforme a la carne. No lo buscaba. No lo podía encontrar porque no lo buscaba. Pero él dice, yo me manifesté a los que no preguntaban por mí. Créame que tú estás aquí, y si estás siguiendo a Cristo y tienes el Espíritu de Dios, es por un regalo de Dios que Dios se te manifestó. Dios se te manifestó en un momento determinado de tu vida. Él, solo Él. No podíamos llegar a Él, no podía, pero Él llegó y tocó nuestra puerta. Él tocó nuestra puerta. No somos nosotros. Vean ustedes que todo es de Él. Todo es de Él. La gloria y la honra, todo es de Él. El llamamiento es de Él. La justificación de nuestros pecados es de Él. El salmista David decía, bienaventurado el hombre o la mujer cuyas transgresiones han sido perdonadas, cuyos pecados son perdonados y pasados por alto. Bienaventurado el hombre o la mujer que su culpa ha sido quitada. Dios, gracias, has quitado mi culpa. Me ha lavado en la sangre del Cordero de Dios. Ha quitado nuestra culpa. Y no soy deudor a la carne, soy deudor al Espíritu, a lo que Dios hizo por mí. Debemos, una vez que uno conoce estas verdades, que por mi propio mérito nunca hubiera podido toparme con Jesucristo, porque fuera bueno o malo, ya leímos que no hay ninguno bueno, todos somos malos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es que si yo no lo buscaba, Él fue el que se me manifestó. Él fue el que me buscó, Él fue el que me llamó. Entonces, ahora que yo le pertenezco a Él, lo que debo hacer es tratar de conocerlo, tratar de buscar a ese que me amó y se entregó por mí. Es lo menos que podemos hacer, tratar de entenderlo y conocerlo. Dice Jeremías 6:16, dice, paraos por los caminos y las veredas y preguntad cuál es el buen camino por el cual deben andar. Párense, busquen cuál es el camino, por dónde es que hay que ir. ¿Por cuál vereda me voy a topar? Con la gloriosa presencia de Dios. ¿Cómo lo voy a entender? El libro de Cantares también tiene unas estrofas que dice que el amado pasó y tocó la ventana, pero la amada no salió a recibirle. Dice que entonces el amado pasó y se fue. Y la amada se dio cuenta que el amado no estaba. Dice que la amada salió. Y ya el amado no estaba, se había ido. Corrió por las calles, por las ciudades, por todo lugar llorando, desesperada, buscando al amado. El amado no estaba. Que eso no nos pase a nosotros. El amado llegó y tocó tu corazón, llegó y tocó tu puerta. Yo quiero a ese amado, quiero vivir enamorado de él toda una vida. Pero debemos escudriñar, pararlo, buscar cuál es la senda antigua, cuál es la senda que debo seguir, cuál es la senda que él ha trazado. Voy a leerles algo que siempre me ha gustado. Pero esta es una ocasión especial
para demostrar quién es Él. Me gustó mucho la oración, la alabanza. Yo decía, Antonio está tocado por el Espíritu. Dios le está hablando también, nos está hablando a través de esa alabanza, esa oración. Job le pregunta a Dios si Job creía que él era justo. Y Jehová le responde a Job y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Has visto los tesoros del granizo? Aquí hay una palabra para el fin, que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y la batalla. Dice: ¿tiene la lluvia, Padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿Quién hizo todo esto? Ahí es donde hemos sido trasladados al Creador, al Señor de todo lo que existe y lo que se ve. Dice también, le dice Dios: Job, enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan, y te dirán ellos: henos aquí. Dios tiene el control de la naturaleza, de las cosas. A ese Dios Todopoderoso nos hemos acercado. Pregunten por las sendas antiguas. Hay que preguntarse: ¿quién creó todo? ¿Quién creó una lluvia? Entonces, cuando uno lee esta parte de Job 38, dice en otro párrafo, dice: se remonte el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Dios pregunta: ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Vayan a las sendas antiguas y pregúntense: ¿quién hizo todas estas cosas? El mismo que dijo que iba a raer de la faz de la tierra toda la carne humana, toda la raza humana le iba a raer. Pero que pensó, y que hemos sido creados para la alabanza de su nombre. Dice: solo hay una forma, un medio: pagarles el pecado, pagarles las transgresiones. Por eso es que apareció Jesucristo, por eso es que Él vino. Porque todo ese pecado que estaba ahí, que arrastrábamos, Él vino a pagarlo. Él vino a pagar todas las cosas. Yo por eso vivo eternamente agradecido al entender quién era yo, qué soy, carne. Dice la Escritura que muchas veces se preguntan, ahora que el pastor hablaba de que iba a haber un retiro de sanidad, yo me preguntaba y decía que hay que sanar los pensamientos, deje el impío en su camino y vuelva hacia Jehová. Dice Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Yo soy un ciudadano del reino de los cielos. No tengo la corona todavía, jugando con una
con un manto blanco, pero soy un ciudadano reino del cielo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Jesucristo. Heredero, por medio de Jesucristo. Bendito sea Dios. Por eso tenemos esa confrontación. Eso que Pablo dice en Gálatas 5:7, que dice: el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Ustedes lo han leído, lo han escuchado, pero yo en esta mañana oro a Dios para que eso pueda ser masticado en su mente. El espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Que como somos carne, los pensamientos vienen, van, vienen, vuelven a irse. Esa lucha es constante. Esa lucha no se va a acabar porque todavía vivo aquí, en la carne. Todavía estoy viviendo en este cuerpo. La lucha seguirá. Pero el Espíritu me ayuda en mi debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Porque no es que sea muy fuerte. No es que ya tenga todo, no. Prosigo al blanco, viviendo en el Espíritu, tratando día con día de ser mejor, por eso esa lucha. Ojalá que usted lea ese pasaje del Espíritu contra la carne y la carne contra el Espíritu, pero trate de entenderlo, basado en esos pensamientos que nos vienen a la mente, basados en que somos carne, basados en ese, ahí donde está esa guerra, esa lucha, como leíamos al principio de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde vienen esas cosas? Es esa lucha incansable, esa guerra de la carne y el espíritu contra la carne. Pero damos gracias a Dios que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es más fuerte el Espíritu de Dios. Es más fuerte. Dice: somos eso en Dios. Pero nosotros no podemos jactarnos, ya que fuimos injertados en el verdadero olivo. La Escritura dice que nosotros fuimos injertados en el olivo, en el verdadero tronco. El verdadero tronco de la vida de Dios. Algunas ramas fueron desgajadas para poder injertarme a mí en ese olivo de vida que es Cristo Jesús. Yo no sé tú, pero a mí me injertaron ahí. Y entonces yo estoy pegado al tronco, a la simiente, al árbol, a ese árbol. Y de ahí estoy tomando la savia que fluye para la vida eterna, la savia que me alimenta, la savia que me enseña quién soy y para dónde voy. Y cuál es el propósito de la muerte de Cristo. Y cuán amor tiene Dios siendo aún pecador, no buscándolo, no llamándolo. Él me llamó. Dice allá en un pasaje de Ezequiel, dice: yo pasé y te vi sucio en tus sangres y te dije, vive, vive, y te di vida. ¿A cuántos de nosotros no pasó el Señor y nos vio donde estábamos tirados? Y nos dijo, vive, vive. Quiero decirte algo también. Somos todo esto por el Espíritu, somos todo esto por el amor de Dios. Nos trasladó al reino, al reino. Somos peregrinos en esta tierra. Dice San Juan 3:27, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado el cielo. Yo no hubiera podido recibir nada, ni tener nada de esto, ni disfrutar nada de esto,
si no hubiera sido dado del cielo esta palabra. No puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Dios me lo dio. Dios me tocó y me llamó. A ti también. Él pasó y te tocó. Dios fue el que te dio. Pero, dice Corintios, no es que seamos competentes por nosotros mismos. Yo no soy competente por mí mismo. No nos creamos que somos competentes. Dice, no somos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia viene de dónde? De Dios. Yo no soy competente. Mi competencia viene de Dios. Entonces, no tenemos que jactarnos de estar en ese olivo. No tenemos que jactarnos de ser ciudadanos del reino de los cielos. Porque todo está encerrado en un misterio. Todo es de Dios. Y para Dios. Todo es de Él y para Él. Él creó todas las cosas y todo es de Él. Él lo encerró en ese misterio. Pero para que la excelencia y el poder sea de Dios, no podemos en ningún momento creer que somos salvos o que ya lo tengo todo. No debo descuidar una salvación tan grande. Debo proseguir y morir cada día. Creo que cada día debemos morir. ¿Morir a qué? A lo que iniciamos conversando, a lo que iniciamos hablando. La mente debe morir cada día. La mente, los pensamientos deben morir cada día. A eso se refiere, hay que morir cada día. ¿Cómo vamos a morir cada día? Pensamientos, hay que hacerlos morir. Porque de continuo, leíamos en Génesis, de continuo está el mal en ellos. Morir a eso que nos arrastra, a la carne, a los pensamientos. Ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó de antemano. Y vuelve el círculo otra vez a encerrar esto. Dios preparó de antemano todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, para ir convirtiéndonos a la estatura de Cristo Jesús. A la final trompeta veremos el resultado de todo esto. Cuando esto corruptible se vista en corrupción, ahí seremos semejantes a Él. Pero mientras estamos en este proceso y nos toca morir, nos toca morir, nos toca morir. Padre Celestial, gracias te doy en esta mañana. He hablado y he puesto que las palabras que tú has puesto en mí, estas palabras primeramente llenan mi corazón, llenan mi espíritu. Pero Dios, Espíritu Santo, hazla producir, hazla germinar. Hazla germinar, Espíritu Santo, en esta mañana, Dios mío. Le prohíbo al enemigo comer la semilla, le prohíbo tocar la semilla que está en los corazones de las personas. Espíritu Santo, fluye, fluye en cada uno de los que estamos en este lugar. Él está en ti, Él está en ti, Él está en ti para ayudarte, para bendecirte. El Espíritu
te va a enseñar. El Espíritu te guiará a toda verdad. Él es el que te conduce. Dice que el Espíritu es el mismo Espíritu de Cristo. Dice, Él te enseñará todas las cosas. ¿Y dónde están todas las cosas? Aquí están todas las cosas. Volvamos a la senda antigua. A ese primer amor que cuando iniciamos queríamos comernos la Biblia. Yo me la quería comer entera. Quiero aprenderme todo esto, Dios mío, decía yo. Volvamos a eso, a desear como niños la leche espiritual no adulterada. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por esta mañana. Gracias por todos mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Dios mío, que los guardes del mal. Que Espíritu Santo tomes el control de sus mentes. Y que sean el lugar a ti. Que te sean el lugar a ti. Que te sean el lugar a ti. En el brazo de Jehová está la fuerza. Él es el único que tiene un brazo potente. No hay fuerte, solo Él. Él lo encerró todo en Cristo Jesús para ti. Que la paz de Dios inunde sus corazones, guarde su salida, su entrada, bendiga su casa, todo lo que tiene, bienes materiales, tu familia, tus hijos, tus hijas, padre, madre, familiares.